Buenas noches, mi nombre es Anjo Malagón y en cuanto al artículo sobre las teorías sexuales infantiles, Freud nos dice cómo el niño ha evolucionado en cuanto a su capacidad de pensamiento en el interés sexual infantil. Entonces, ahí destaca como las exteriorizaciones que hay y también el funcional de los niños. Además, habla sobre los neuróticos, que son un punto clave para este proceso tras recordar su infancia. Y en pocas palabras nos quiere decir que todos los niños ocupan, o sea, se empiezan a ocupar de los problemas sexuales antes de la pubertad, teniendo en cuenta que ellos se encuentran en la etapa donde se preguntan el porqué de las cosas y les causa curiosidad. Entonces, bueno, Freud nos dice que a pesar de que las teorías sean falsas, tienen cierto punto verdadero. Entonces, a partir de las preguntas de los niños, es donde se inventan las teorías, ya que o sea, sus tipos de preguntas son sobre su existencia. Por ejemplo, dicen, se preguntan el por qué o el de dónde vienen los niños. Y para llegar a hacer este tipo de preguntas, los niños deben como tener una incitación de sentimientos o inquietudes. Es preciso, es en ese mismo momento donde el medio externo y el entorno familiar influyen en cuanto a su aprendizaje porque son una fuente de saber y son a las primeras personas a las que recurren para aclarar todas sus dudas. Pero al recibir estas respuestas, hay como un tipo de evasión o son erróneas, como por ejemplo la teoría de la cigüeña. Lo único que están provocando es que los niños rechacen como ese punto de información y generen desconfianza hacia los adultos. Y bueno, de este modo adquieren como una noción de la existencia de que hay algo prohibido. Entonces se dan cuenta de que los adultos desean mantener en secreto lo que ellos toman como una iniciativa de investigar por ellos mismos, ya que la respuesta que ellos obtienen los deja como insatisfechos y no les causa más dudas. Entonces ellos empiezan como a vivenciar un conflicto psíquico porque son opiniones por las que se sienten como una cierta predilección funcional, es decir, que son correctas para los adultos y entran con oposición con las que sustentan los adultos y pues no les son gratas. De este conflicto psíquico ya se pasa como a otra base y pasa a una decisión psíquica. Esto quiere decir que hay como una división entre las dos opiniones que divide la dominante, que es la que es consciente, es decir, la que es como un concepto que se encuentra en lo bueno, y que de cierta manera lleva como una suspensión de reflexionar. La otra viene de la parte sofocada, que es la que es inconsciente y es la que se encuentra en el trabajo de investigación del niño y se da como válida para no tenerla como vigente. Entonces, de esta forma queda así constituido el complejo nuclear de la neurosis. Bueno, como decía antes, todas las teorías sexuales infantiles tienen como un fragmento de verdad dado por la pulsión sexual, ya sea en movimiento dentro del organismo infantil. Estas no tienen un orden evolutivo, no es posible que se construya una sexualidad si no es sobre la vida de preguntas que el niño se hace. Entonces no vienen de manera espontánea, sino que las pulsiones que los gobiernan, en sí las teorías sexuales son dictadas por su actividad funcional. En cuanto a las teorías como tal, cuando no hay existencia de la diferencia de los dos sexos, es porque el niño no sabe que el papá y la mamá son de sexos opuestos y diferentes. Entonces, la primera teoría nos habla sobre el reconocimiento y la diferencia de sexos. Entonces existe un momento en el que el niño se pregunta por la diferencia de los sexos. Inicialmente la desconoce y la otorga a todo ser vivo de la existencia del mismo órgano que posee, en este caso el pene. Entonces estas teorías como que doblegan la percepción que hay ante la falta del pene
en la mujer y afirman que lo tienen chiquito o que ya le crecerá después de un tiempo o que se lo cortaron y esta es una típica amenaza de castración que más o menos está basada en la propia obtención de placer autoestimulatorio. También se crea como un patrón de construcción sexual primario y esto se ve que hay como una diferencia de los dos sexos, no es una cuestión biológica, sino que es más como un proceso psíquico. La segunda teoría nos habla sobre, bueno, sobre la cloaca y nos dice que los niños son concebidos por la boca y paridos por el ano. Entonces esto ellos lo interpretan de manera de que todo lo que se ingiere queda en el vientre y sale por el ano. Esta teoría quiere decir que como que no existe una diferencia entre los hombres y las mujeres. Hay como una ausencia de los sexos y va basada también como en la ignorancia de la apertura genital femenina, por lo que el ano es el lugar por donde algo puede salir. Y en cuanto a la última teoría, que es la zodiaca del coito, los niños hacen como parte o son testigos del comercio sexual. Entonces, en este caso, inmediatamente el niño le causó curiosidad por lo que oye a partir de su propia constitución, puede ser. También crea pues falsas expectativas al no saber diferenciar los dos sexos y lo deponen como un acto de violencia. Por otro lado, se les da el interés de preguntar sobre qué es estar casado o dónde obtiene, bueno, dónde obtiene la respuesta como de orinar cada uno en presencia del otro o mostrarse recíprocamente la cola, sin necesidad de avergonzarse. Entonces, en sí, estas son las teorías sexuales típicas en los primeros años de la infancia. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.